que ver con el mundo cripto. Hace una semana el presidente presentaba y luego borraba este tuit en el que auspiciaba, o él dirá seguramente otra palabra, la criptomoneda Libra. Joan, explícanos brevemente de qué se trata esto para hacer un repaso. La verdad que nos deja varias lecciones lo que pasó esta semana. En primer lugar, no poner a todas las criptomonedas en la misma bolsa, porque, otra vez, la industria cripto en Argentina es una industria extremadamente respetada a nivel internacional y no tenemos que mezclar proyectos serios y ecosistemas serios como Bitcoin con un token recién lanzado. En segundo lugar, que el gobierno lamentablemente no está bien asesorado en términos de tecnología y de comunicación en materia de tecnologías emergentes. Y la tercera, de alguna forma, lección que nos deja son todas las preguntas abiertas y todos los cruces, ¿no? En materia de geopolítica. Hay muchas novedades y esto se está escribiendo todos los días, se está escribiendo a diario. En materia de tecnología hubo varias novedades recientes en este caso. La primera en lo que es el descubrimiento, una investigación que se está llevando a cabo Hugo Alconada-Mon, a partir también de varios tweets, de todas las billeteras multifirma, ¿no? Porque hay varias billeteras multifirma asociadas a estas 3 o 4 grandes billeteras que controlaban. Entiendo que de las 4 billeteras principales, 3 llevaban el nombre de Milei. Esto no quiere decir nada, le podían haber puesto el nombre en función de la acción, pero también el nombre de la moneda Libra coincide con un ida y vuelta que tenía en 2020, justamente a quien escuchábamos antes, al vocero presidencial Manuel Adorni, con el presidente, donde decían, creemos una moneda nueva, una moneda digital que se referencie en la libra esterlina, ¿no? Hay muchas hipótesis también de por qué se llama Libra, de por qué se llamó Libra y por qué no se llamó Milei, como la meme coin de Donald Trump, ¿no? Y una de las grandes hipótesis que se vienen trazando es que cuando uno entra a la red de Solana, que es la red, el blockchain donde hoy en día está registrada Libra, todo lo que es, ahí salió a la luz, que está la moneda Yuyito, está la moneda Milei, está la moneda Milei 1, Milei 2. Hay como, es que no fue vendido como una meme coin, esto por el contrario, no estaba presentado en el caso del tuit del presidente como una herramienta para atraccionar inversiones, ¿no? Esto fue una de las principales alertas. Esto no fue presentado como una meme coin. Hay 3 tipos de criptomonedas, rápidamente para aclarar. Están las criptomonedas tradicionales, proyectos como Bitcoin, que tienen ecosistemas muy sólidos y fundamentos tecnológicos muy sólidos por detrás. Están los tokens de utilidad o las criptomonedas de utilidad. Libra se presentaba como una criptomoneda que iba a tener teóricamente una utilidad específica para fondear a pequeñas compañías argentinas e invertir en la Argentina. Y después están las meme coins. Las meme coins están creadas en torno a un meme o un propósito de alguna forma a una comunidad específica, como lo que fue la criptomoneda de Donald Trump, que no estaba pensado con una utilidad específica. Y eso es una alerta principal, ¿no?, de este proyecto. La segunda alerta es la concentración de liquidez en estas 3 o 4 billeteras que hoy en día se habla entre 80 a 100 millones de dólares. Y después las preguntas que se abrieron ahora el fin de semana, pasando 9 días del tuit original del presidente, fue un acercamiento del gobierno nacional por acercarse a los actores del mundo de las criptomonedas más serios. Hubo un intercambio con Vitalik Buterin. Vitalik Buterin es el fundador de Ethereum, donde le propone al presidente... Esto se da a posteriori, ¿no? Claro, esto propio Santiago Siri en algún momento había dicho, el presidente no se junte con esta gente que no tiene huella digital, que no la conoce nadie, para decirlo claramente, y que parece poco transparente. Incluso algunos adelantaban que esto tenía... Cuando se presentaba, creo que septiembre, octubre del 2024, olor a Rug Pull, que es Pull Rug o Rug Pull. Rug Pull es la maniobra, el jalar la alfombra y quedarse con... Es la maniobra de que muy pocas personas con información muy privilegiada de antemano pueden manipular, pueden comprar a coste muy barato para vender al pico máximo y ahí hacer ese bueno, movimiento. Seguramente busque en este nuevo contacto pasar la página, pero acá hay una posición que está reclamando explicaciones. Tenemos aquí en esta mesa a Karina Banfi, que presentaba justamente un proyecto para tratar de esclarecer esto desde diputados. Esta semana hubo un revés en tal sentido, o por lo menos una victoria para el oficialismo, evitando una comisión investigadora. Después ya nos vamos a meter en el tema, pero explícame un poquito qué es lo que están pidiendo ustedes. Nosotros con el diputado Quetlas del Bloque Radical hicimos la presentación de un pedido de acceso, principalmente por esto que recién decían. Hay varias incógnitas, preguntas que son para nosotros muy importantes que han quedado sin respuesta. Cuando el propio presidente en el tuit que hace y que después borra,
él determina que esta difusión que hace sobre esta criptomoneda va a ayudar a emprendimientos locales. Y ese es un punto que nunca queda claro. ¿Cómo era el mecanismo que Libra iba a colaborar con emprendimientos locales? Porque esto es lo más importante, la expectativa que genera el presidente sobre determinados actores nacionales que hoy seguramente no tienen la misma expectativa, y en ese sentido el rol del presidente creo que es importante que nosotros, desde lo institucional, desde el Congreso, podamos empezar a blindar cómo debe comportarse y qué cosas puede hacer y no hacer un presidente, justamente con este tipo de modalidades en donde hay mecanismos. Blockchain no es un mecanismo por su reputación, que puede ser difícil, pero estas cripto más nuevas, sí, mejor lo van a saber explicar ellos, tienen una volatilidad que también preguntamos. Exactamente. ¿Cómo puede ser que utilice este mecanismo y no quizás otros mecanismos financieros, justamente para colaborar en este momento que es muy crítico para la Argentina? La economía va avanzando, está bien, pero sin duda el coletazo de 20 años de falta de crecimiento que dejó el kirchnerismo hace que las expectativas de la gente sean muy cortas, claro, y muy necesarias, de que este tipo de errores realmente no ayudan y afectan la reputación del presidente, ni más ni menos. Forzar un error, por lo menos en algunas de las interpretaciones. Marina Keniast es legisladora porteña por la Libertad Avanza. ¿Cómo impacta esto en, obviamente, la imagen del propio partido? Veíamos algunas encuestas en la semana que a mí particularmente me llamaban la atención, porque se veía a los votantes del propio Milei más sorprendidos, incluso más enojados o sensibles respecto de esta noticia que los votantes de Juntos por el Cambio, que quizás en su resistencia a cualquier cosa que sea la vuelta del kirchnerismo decían, bueno, banquémoslo a Milei en esto. No, el presidente ya dio sus explicaciones y vemos también todos sus asesores y la gente que trabaja con él, y la verdad es que en este momento lo que surge es un crecimiento en el país, surge un proyecto que está avanzando y una excusa también para que se sumen a criticar esta situación. La verdad es que es verdad que puede ser un presidente que es lo que tiene que hacer o no, pero por otro lado también tenemos que ver personas como John y como todo lo que tenemos que aprender para que cuando alguien dice algo también la ciudadanía sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo aprender eso, ¿no? Porque a mí me salta eso, esa situación. ¿Cómo hacemos también para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer o no? Eso es importante. Buena parte del foco la última semana no solamente estaba sobre el presidente, pero también sobre su entorno, muy concretamente sobre Karina Milei. El propio presidente dice todo el tiempo, es quien me cuida las espaldas. Quizás aquí no las cuidó suficientemente bien. Karina volvió al país y hoy se ponía, ahí lo tenemos justamente las imágenes, al frente de un acto. ¿Esto fue en Villa Urquiza o Núñez? Villa Urquiza. Tuvimos un acto organizado por la Juventud de la Libertad Avanza, muchísima convocatoria, la verdad que fue increíble. El motor que es Karina en este momento para armar la ciudad, obviamente que el país también, y en este momento, bueno, ahí ven las fotos, muchísimos jóvenes, la verdad que fue increíble. Y se están sumando, son los jóvenes los que la vieron. ¿Va a ser candidata, Karina? Las encuestas están. Sé que no me lo... No. Están midiendo, te digo yo, la están midiendo concretamente para diputada. Quizás aquí evitando competir por la banca para el Senado, ¿no? Digo, ahí evidentemente ahora están haciendo sus propias cuentas. No es algo que decido yo, pero realmente sí, el apoyo que tiene de la gente es últimamente... ¿Pero qué dicen los pasillos? Yo quiero saber qué dicen los pasillos de la Libertad Avanza. Entiendo que va a jugar como legislador porteño Adorni en una puja... No es seguro, no se sabe todavía. Ahora recién tenemos la fecha de las elecciones. ¿Con quién es la batalla? ¿Es con el PRO? La batalla es con el que no esté sumándose al proyecto de la ciudad. La ciudad tiene un proyecto, el país tiene un proyecto, el partido tiene un proyecto, y el que se quiere sumar, se suma. Pero alianzas, porque sí, por juntar más legisladores, no. Nosotros tenemos que llevar adelante lo que está haciendo el presidente en la ciudad, que es una ciudad con muchísimos recursos, con mucho despilfarro, y necesitamos ponernos a tono con el proyecto nacional y sumarnos a eso, creo que es muy importante. La fecha se adelantó de todas formas, por ende también todo lo que es el cierre de listas, ¿no? Y parecía que no hay acuerdo. Está bien, 18 de mayo, elecciones en la ciudad. 60 días antes cierran las listas. Da el 50 días, 29 de marzo. Sí. Ok, tenés mes y medio.
29 de marzo Poquito, cierre de un listas. mes. Sí. Un mes para la rosca. Es Hay que difícil de definir. creer que no hay nombres, ¿no? Dando vuelta, como decís, con tan poquito No lo tiempo. No lo sé, la verdad que no es algo que decida yo. Tiene razón Delfi, tenés un mes para definir las listas, mucho menos si va a ser en alianzas, es muy improbable que hoy se dé y en función del clima que ha... Alianzas no va a haber y esto de que haya un mes nada más tampoco no está bien. Hubo una especulación también con las fechas de las listas, con el desdoblamiento. Realmente El PRO trata de justamente coartar este avance de... A ver, yo la entiendo la explicación de que los porteños tienen que dar su discusión separada de la nacional, pero la discusión se da todos los días, el debate se da todos los días en la calle y realmente la fecha no va a cambiar nada, nos acompañan, nos van a acompañar y nos va a ir bien en mayo y nos iba a ir bien en octubre también. Buena parte de la especulación que vos señalabas y Delfi también tiene que ver con lo económico. Y aquí hay dos miradas distintas, ¿no? Digo, están los que dicen en el segundo semestre le va a ir mejor a Milei, adelantemos las elecciones. Están los otros que dicen, y esto se replica mucho por el lado del peronismo, y con esa excusa vienen a convencerlo a Axel Kicillof de retrasarlas a noviembre. No, le va a ir peor en el segundo semestre. ¿Sabés quién tiene la respuesta? David, ¿cómo estás? No, para Muy acá bien, no. ¿cómo estás vos? Un gusto Bien. estar acá. Mejor el primero, mejor el segundo tiempo, como diría Mauricio. Mira, si miramos el bolsillo de la gente, pues estamos un poco mirando al votante, mes a mes, durante este 2025, va a mejorar. Va a seguir mejorando la actividad económica, se sigue recuperando el salario y se sigue mejorando el poder de compra, también de la mano de un proceso de desinflación que continúa avanzando. Entonces, en respuesta a lo tuyo, si miramos el bolsillo del consumidor, el bolsillo de la gente, mes a mes va a ir mejor. Así que, si me preguntás, ¿cómo va a estar el bolsillo en mayo o en noviembre? Creo que va a estar mejor en noviembre que en mayo, pero en un entorno de buena expectativa durante todo el año. Tenemos un corte para compartir del presidente que hablaba en el contexto de su viaje a Washington, en el cual, además de la reunión con Donald Trump, además de la presentación en la CEPAC, hubo mucho de economía. Escuchémoslo. Por supuesto, no puede hacerse gestionando mejor el Estado tal cual existe o simplemente administrando correctamente los recursos de que dispone, sino que el único camino racional es achicar el Estado hasta su mínima expresión posible. Reducir el tamaño del Estado es en sí mismo un acto de justicia, porque cada erogación del Estado es una sustracción del pagador de impuestos. Desde nuestro punto de vista, el único Estado aceptable es el Estado más chico posible para devolverle al ciudadano lo que es suyo. Por eso, todas las atribuciones que no tengan que ver directamente con la protección de los tres derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, deben volver a su origen, los individuos asociados de forma voluntaria sin intromisión del Estado. Bueno, el lema del recorte del Estado que ha permeado y mucho, lo mismo que el equilibrio fiscal. Esto es ya indiscutible para todos los partidos. Karina, te sumo. Perdóname, sí, me estaban justo... Recorte, motosierra, No, equilibrio a ver, fiscal, nosotros- ¿ya no se nosotros discuten? siempre- no sé si no se discute. Para nosotros terminar con el déficit fiscal es una propuesta que incluso hemos llevado en la campaña. En la última campaña que llevamos como candidata a Patricia Bullrich, nosotros hemos trabajado fuertemente el concepto, no tanto de achicar el Estado, sino que el Estado sea suficiente y sea objetivo en resolver los problemas que tiene la gente sin crear déficit fiscal, que es un poco, de alguna manera, lo que nos deja 20 años de populismo en donde agrandaron un Estado omnipresente que no sirvió para nada, porque no se resolvieron los problemas de la gente. Entonces, ese es el punto en común donde a nosotros nos sienta en un lugar como los bloques dialoguistas, como los bloques independientes, opositores, que cuando sea necesario trabajar en conjunto para mejorar la situación que tienen todos los argentinos, entre ellos poner en valor el salario de los ingresos, que no se pierdan las fuentes de trabajo, que haya una transformación
productiva de la Argentina, justamente para que no se pierdan esa fuente de trabajo, nos van a encontrar sin duda acompañando este tipo de decisiones. David, ¿cuánto recorte hay todavía por hacer para seguir mejorando la performance, ¿no?, del gobierno? En función de un año, repasemos aquí para poder analizar qué semestre le va a ir mejor o peor. Tiene muchísimas cosas por delante, pero ha tenido, seguramente vas a tener en función de algunas cosas, menor recaudación. ¿Cómo mantenerse en equilibrio? Sí, dos cosas. Va a tener menor recaudación, sobre todo por el recorte del impuesto país. Exactamente. ¿No? Por ese lado va a tener menor recaudación. Un poquito más por el lado de ganancia, ¿no? Claro, y por el lado de la baja de derechos de exportación. Entonces, Exacto. esos son los dos conceptos que vas a tener menor ingreso, pero con reactivación económica. O sea, es masiva. Masiva, más seguridad social, reactivación del salario, entonces reactivación del consumo. Entonces, va a crecer por ese lado. Ahora, yo diría, más que lo que se dificulta, no es por el lado de los ingresos, que de hecho van a tener buen desenvolvimiento en este esquema, sino por el lado de los gastos. Porque la motosierra ya se pasó en gran parte y ahora hay que ir un poco más con el bisturí buscando peso por peso dentro de lo que queda del presupuesto nacional. Entonces, o sea, ya no es un recorte macro, sino es un recorte más finito, digamos. Sí, y de hecho lo vemos en las medidas del gobierno, ¿no? El fondo fiduciario tal, ya no vemos ese recorte que veíamos en enero, febrero, marzo del año pasado, ¿no? Que hablábamos de miles de millones de pesos, de cientos de empleados en distintos organismos, y ahora vamos viendo medidas muy específicas, muy particulares, así que el recorte del gasto en adelante va a ser más minucioso, por decirlo de alguna manera, porque también los subsidios ya se recortaron en gran parte, que era una parte significativa. David, te pregunto, porque vos hablaste recién de presupuesto, ¿no? Tenemos un presupuesto que fue prorrogado, no tenemos nuevo presupuesto. No tenemos presupuesto. Exactamente. Y acá también vemos cómo entran a jugar el tema y lo vimos, Karina, a lo largo de la semana, cómo entran a jugar los gobernadores, ¿no? En relación a justamente, empezar a destrabar algunas negociaciones, y esto incide en el Congreso. Digo, vamos a tener un año donde vamos a tener una imagen como la que vimos en el Senado, justamente donde los gobernadores, en pos de poder negociar recursos, vamos a ver situaciones similares, ante la falta de presupuesto. Yo creo de dos cosas. Vemos gran parte de las provincias con superávit fiscal, entonces no vemos en general gobernadores con mucha necesidad de caja que estén dispuestos a tocar las puertas de la Casa Rosada en algún sentido, pero también vemos un año de elecciones, donde está la necesidad de diferenciarse por más cerca que puedan estar algunos ideológicamente o no. Entonces, creo que ya va a ser un juego político de cómo está. Pero cada gobernador bolsillo, seguramente va a jugar su propio partido en función del desdoblamiento de elecciones, ahora sin paso, ¿no? Digo, cada uno va a hacer su juego. Sí, igual la falta de un presupuesto en cualquier tipo de república es un debe con la sociedad. Nosotros tenemos que saber cuánto sale el gobierno de Milei. Y esto no es solamente supeditado a los gobernadores, que cada uno de los gobernadores sin duda tiene sus presupuestos provinciales. Acá lo más importante, y como iniciativa de la Cámara de Diputados, es efectivamente saber cuánto es el gasto que tiene y lleva adelante justamente la sostenibilidad de determinadas políticas públicas, entre otras cosas, para mantener la paz social y de esa manera poder efectivamente hacer los cambios profundos que viene a llevar adelante Milei y que seguramente nosotros podemos acompañar. Sin presupuesto, el diálogo político en un año electoral va a ser muy difícil. Nosotros la semana que viene, este próximo sábado, está la apertura de sesiones ordinarias y la semana que viene en la Comisión de Presupuesto vamos a impulsar el dictamen de presupuesto, porque este presidente, como todos los presidentes... El dictamen del presupuesto que presentó Milei. El dictamen de presupuesto que presentó Milei, con algunas negociaciones que tiene que haber en función de las fuerzas que tiene el presidente y que deben ser atendidas conforme al presupuesto que envió, en función de la necesidad que tenemos a marzo del 2025. Pero es importante esto, la sociedad necesita saber cuánto cuesta el gobierno de Milei y no puede tener ningún nivel de discrecionalidad como no la tiene ningún presidente. Bueno, es que obviamente el prorrogar 2 veces el presupuesto le da una discrecionalidad absoluta, enorme. Quiero volver al tema político y en función de lo que se vio la última semana con la votación en el Senado, con un radicalismo que con algunos protagonistas primero avaló la comisión y luego votó en contra. ¿Qué frisura ha
generado esto, si la hubo, obviamente, dentro del radicalismo? Mira, yo tengo una lectura con respecto a eso y que no es privativo del bloque radical, sino que pasa en todas las fuerzas políticas ante principalmente la falta de un liderazgo nacional fuerte y en donde aquellos que tenemos gobernadores, los gobernadores cumplen un rol estratégico en la agenda nacional. Esto de alguna manera le pasó a UP, a Unión por la Patria, por ejemplo, cuando se hizo la votación de las PASO, en donde vimos un bloque totalmente fragmentado, porque el peso de los gobernadores de Unión por la Patria pesaron más que las decisiones de sus propios diputados y que de alguna manera se reflejó en el Senado. Y pasó lo mismo también en nuestro bloque, en el bloque del PRO, y pasa que la caja de resonancia del Senado es mucho más grande porque son menos cantidad. La diferencia, Karina, es que acá hubo un proyecto impulsado por el radicalismo y firmado por un jefe de bloque que después se retira. Acá es un poquito, podemos decir, más... Bueno, eso hay que preguntarle a él, Sí. porque la verdad yo no me voy a hacer cargo de por qué una persona promueve o impulsa un proyecto y después lo vota en contra. Lo que sí te puedo decir que en el análisis general, porque no solo Vichy fue el que votó en contra, No, es cierto, votaron pero los senadores de Mendoza, Zimmerman. los senadores de Entre Ríos, que tenemos una alianza con Frigerio, los senadores de Corrientes, Sí, quienes que responden integra a... Vichy. Entonces, Exacto. yo, si veo toda la película, digo, bueno, acá hay un peso estratégico que están teniendo Pero no eran firmantes. los gobernadores en un partido como es el radicalismo, en donde hoy realmente la decisión de los gobernadores pesa mucho más que la vocería del presidente del partido a nivel nacional. La quiero sumar aquí a Marina también. Esta fragmentación, ¿no?, que se da y que se ve en la oposición, en el caso del peronismo hoy con la noticia de un nuevo movimiento, el MDF de Kicillof. Qué nombre poco feliz, dicho sea de paso, ¿no? Digo, llamarlo como una madera. Pero, digo, vos ves aquí una chance para la Libertad Avanza, independientemente de, obviamente, lo que puedan generar estas noticias como la de la última semana en su contra. El partido, la verdad, que está creciendo a nivel nacional, a nivel ciudad, y vamos a apuntar a eso, vamos a apostar a que el proyecto del presidente siga adelante. Y que se sumen, está ganando muchos aliados, yo que está ganando un montón de aliados, y hay que apostar a eso, porque, de nuevo, las alianzas, solo por alianzas, no sirven, tienen que estar de acuerdo con cuál es el destino y cuál es el objetivo del país. Si no estamos de acuerdo, sumamos legisladores, sumamos... Sí. Y después... Pero bueno, la base de representación es difícil también ampliarla. No digo que sea la única manera de hacerlo, pero lo que se ha visto con mayor frecuencia es más guillotina que seducción, ¿no? La Libertad Avanza. Hay que apostar A cortar cabezas. No diría cortar cabezas, pero hay que sumar en el proyecto. La verdad que yo soy liberal hace muchísimos años y encuentro en este espacio la posibilidad de avanzar con los proyectos que tienen que ver con cortar el gasto. Hablábamos de la motosierra, a veces no es motosierra, sino que es ahorrar para invertir. Yo me dedico a educación y ahorrar en educación es volver a invertir en educación, pero es no tener burocracia. Es imposible avance más quirúrgico, como decían, de empezar a ver dónde cortamos, y bueno, no solo en gasto, Ahora, sino en regulaciones. Sí. Haber cortado cabezas, específicamente, mira, en el ámbito porteño, la de Ramiro Marra, que puede o no ser candidato en las próximas elecciones y que, según algunos, mide relativamente bien. Que además era un especialista, ¿no? Digo, en criptomoneda. Pasó de su peor semana a probablemente suspirar. ¿Los lastima a ustedes? Yo creo que él decidió no sumarse, él decidió. Si vos estás de acuerdo y estás ¿cómo se llama?, en sintonía y arriba del barco, estás. Y hay que estar con mucha fuerza y con mucha determinación, porque uno puede decir, quiero reducir el déficit, quiero bajar la inflación, pero esas reformas profundas tienen costos, incomodan. Entonces, ¿En qué difería, Ramiro, de la mirada del partido? Mira, el último, en diciembre, votó a favor del presupuesto de la ciudad. Nosotros no estábamos de acuerdo con ese presupuesto. No era un presupuesto que subía los impuestos, agrandaba el gasto. Entonces, tenemos que estar de acuerdo con el proyecto del presidente. Y yo, bueno, los que estamos de acuerdo estamos. No. Aprovecho que lo tengo también aquí a Joan, que participaba esta semana de la Juntada de la Juventud Pro. Mostraba muchas caras, digo, la tuya, la de Santiago Siri, por supuesto también, referentes, ¿no?, de esta industria cripto. La posición del Pro, digo, desde un espectador que eras, tiene que ver con mostrar la especificidad que quizá le falta
hoy a la Libertad Avanza en función también del traspié? A nosotros nos llamaron para aportar nuestra mirada desde años en esta industria, para aportar un poco qué opinamos, ¿no?, respecto a las preguntas que se vienen abriendo, porque recordemos que acá hay varias como dimensiones que se conversaron. La primera, la comisión investigadora, ¿no?, que se debatió también estos últimos días, si no me equivoco, entre miércoles y jueves. En el mundo también de cripto también hay investigación propia, más independiente, más Estados Unidos, con todo lo que son las investigaciones de Estados Unidos. Entonces hay como múltiples dimensiones acá que se están conversando. Desde lo que a ver, no hubo una postura, ni voy a representar una postura por parte del partido, pero me parece que estamos todos con las mismas preguntas como sociedad, ¿no? Yo puedo hablar desde lo público y de lo que sé, de hace años estar en esta industria, y de las hipótesis que yo puedo pensar que podríamos empezar a conversar. Lo que estoy viendo es que, otra vez, el gobierno se está acercando a actores que hoy en día son extremadamente relevantes. Estoy viendo que eso es concreto, eso es real. Estoy viendo que hay varias hipótesis en torno a las personas que están por detrás y a las responsabilidades que hay por detrás. Y creo que también que en esta juntada que hubo el día miércoles también se plantearon estas mismas preguntas. El presidente tiene muy buena llegada con Elon Musk, le regalaba esa motosierra espectacular y brillante, ¿viste? Sí. Pero no funcionaba, afortunadamente, ¿no? Porque tenían en la presentación, creo, muy atrás a la chiquita, a su hija. Y también tenía reuniones importantes nuevamente con Kristalina Georgieva, con la número 2 también del Fondo Monetario, con Gita Gopiná. ¿Qué se trae en ese sentido, David, de la reunión con el fondo, pero también con otros bancos importantes, el BID por caso? Bueno, dos cosas centrales. La primera es una de las cuestiones que estamos expectantes, que es justamente el acuerdo con el fondo, que el gobierno viene diciendo hace rato que estaría en el primer cuatrimestre, últimamente están diciendo 2 meses, lo cual sería abril aproximadamente, o sea que se mantiene esa hoja de ruta por el momento y que además de esperarlo, tiene mucho que ver también con poder salir del cepo y llegar con otro tema resuelto también a las elecciones. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, el acercamiento siempre a las empresas multinacionales, a los inversores, para vender Argentina y los cambios estructurales. Esa foto y lo que se vio el fin de semana tranquiliza a los mercados. Estuvieron, por otro lado, nerviosos en la última semana porque finalmente no se vio el desbalance o el salto que se esperaba, ¿no? Exactamente, y creo que es lo que une los dos temas que hemos estado conversando de acá, el tema de la cripto y el juicio político, porque el mercado se despertó muy nervioso, más allá de por el hecho de Milei o no Milei o lo que haga, era cómo esto iba a impactar, ¿no? Algunas dudas sobre la gobernabilidad, justamente si esto podía desencadenar un juicio político o algo por el estilo, y eso fue el primer nerviosismo que surgió. Y después, lo que ustedes mostraron en el resumen, gran parte de los líderes de los distintos partidos diciendo hay que investigar todo, pero no vamos a impulsar ahora un juicio político ni nada por el estilo, no vamos a generar ruido político en ese sentido, fue lo que ya el martes generó mucha tranquilidad en el mercado. Y creo que eso mandó una señal desde la oposición al mercado diciendo, che, bueno, esto hay que mirarlo, no estuvo bien y todo lo que quieran, pero no lo vamos a aprovechar para serrucharle el piso de alguna manera a Milei ahora y generar una crisis política. Entonces, ese apoyo a la gobernabilidad creo que fue central, creo que es un gran mensaje político. O sea, en un año de elecciones. Sí, serrucho no. Exactamente, motosierra sí, serrucho no, y fue lo que tranquilizó a los mercados y después de alguna manera fue lo que se vio en Estados Unidos, muy pocas menciones al tema, Milei pudiendo esquivar esa bala en el escenario internacional que fue relevante. David, en el discurso Milei lo que sí anunció fue un acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos en los términos de aranceles. Digo, ¿de qué se trata este acuerdo? ¿Cómo puede afectar o no al bloque, a nuestro, digamos, al bloque en el Mercosur? Bueno, ahí hay muchas aristas, pero la central es una gran interrogante con un Trump muy proteccionista, amenazando con aranceles a todo el mundo, y un gobierno argentino vendiendo de alguna manera un posible acuerdo de libre comercio, lo cual va totalmente en contra con lo que por lo menos vemos
desde Trump a nivel internacional. Todo Entonces, lo contrario, no es muy proteccionista. exactamente, entonces, ¿cómo al tiempo que amenaza con aranceles a sus dos principales socios y vecinos, Canadá y Estados Unidos, va a estar impulsando un acuerdo de libre comercio con Argentina? Ahí, de hecho, nos impactan algunos Pero aranceles. nosotros somos MAGA. Claro, nosotros somos MAGA igual que ellos. Bueno, ahí siempre es esto, ¿no? Muchas veces las cuestiones políticas le terminan ganando cualquier razonabilidad económica y para Argentina sería totalmente positivo. De hecho, vimos algunos coletazos negativos de los aranceles al aluminio y al acero, que Argentina es exportador. Muy preocupado ahí, Roca. Exactamente. Entonces, creo que sería positivo, pero bueno, un gran signo de interrogante por lo que estamos viendo de Trump con el resto del mundo. John, sí. Sí, no, hay muchas, siguiendo con el tema de MAGA y con el tema de las comparativas estas que se vienen haciendo. El presidente Javier Milei le regaló la motosierra porque ahora Elon Musk está a cargo de lo que llama el Department famoso of Government, Doge. el Doge, Department of Governance Efficiency, que también recordemos que Doge es una criptomoneda. Entonces, también eso tuvo un desliz en el mundo cripto, como si estaba pampeando también, porque también Elon Musk está muy vinculado a esta meme coin, a esta criptomoneda. Quería preguntar eso, digo, ¿cómo había impactado la última semana en el mundo tecnológico? Porque Milei había entendido quizás muy bien, ¿no? En su primer año había tenido más reuniones con popes de la industria tecnológica que con mandatarios, ¿no? Digo, todos, digo, desde Bezos, etcétera, le habían dado la mano, o por lo menos se habían sacado la foto. El propio presidente tenía una imagen positiva alta, incluso en el mundo, ¿no? Digo, con mucho rebote, y se esperaba que esto pudiese servir como un traccionar inversiones, generar trabajo también en la Argentina, que es obviamente lo deseable. ¿Cómo afecta esto? A ver, personalmente yo creo que ese tipo de acciones que se hicieron a principio también del mandato del presidente fueron absolutamente positivas, ¿no? Recordemos que hoy en día esas 4 o 5 grandes empresarios moldean también y regulan los algoritmos con los cuales conseguimos lo que es verdad, conseguimos lo que es la economía, conseguimos también la forma de vincularnos como seres humanos. Entonces, a mí personalmente me pareció algo que es espectacular. Recordemos que este caso de Libra no es un caso que es nuevo, viene desde octubre, septiembre del año pasado, que hay que hacer una cronología de varios hechos, pero acá yo vuelvo al mismo punto que dije y afirmé varias veces. Argentina tiene una industria tecnológica absolutamente respetada a nivel internacional, con una reputación muy pero muy buena. Este tipo de episodios, lo que no queremos es que pierda Argentina la credibilidad en materia de desarrollo tecnológico, en materia de empresas, que hoy en día tenemos, y más en el mundo cripto, ¿no? Que en el mundo de las criptomonedas tenemos empresas que tienen propuestas de valor absolutamente sólidas, serias, desde tarjetas de crédito vinculadas a criptomonedas, plataformas de compra y venta, plataformas de firma de auditoría de contratos inteligentes, la más grande del mundo es Argentina. Hay compañías que tienen propuestas de valor absolutamente válidas y que son absolutamente buenas. Entonces, no perdamos la reputación de la industria a partir de este tipo de episodios, que tampoco es la primera vez que sucede, ¿no? Recordemos el caso de CoinEx y el caso también en 2021 de Vulcano, ¿no? Que era en el mundo de los NFTs también promocionado /difundido, ¿no? Que está ahora el gran debate en relación a eso. Pero yo creo que nos dejan este tipo de elecciones y después la justicia va a determinar los culpables y la línea también de responsabilidades en ese sentido. Te insisto, Marina, con ese punto que dejaba Joan. Tiene que abrir el círculo de los amigos a los referentes, los popes, el gobierno. Es una decisión del presidente. Creo que sí, siempre es bueno asesorarse, pero es una decisión del presidente y la verdad que lo escuchaba John y es un lujo tenerlo. Hay muchas cosas que aprender. Entonces, no podemos, estar solos y hay que abrirse, pero tendrá que tener gente de confianza, gente capaz y bueno, tiene cuánto tiempo por delante todavía, ¿no? Esto también es un proceso. Parte de la regulación que lleva adelante también justamente el ministro tiene que ver con esto, ¿no? Con incorporar procesos tecnológicos, ser más transparente, evitar el tramiterío, ¿no? Digo, ahí fundamental. Incluso en la compra-venta de casas, que todavía es un rubro... el mercado automotor, no sé. Bueno, en el mercado automotor hubo algunas novedades en el último tiempo, pero también en la aplicación, obviamente, de las blockchains en ese sentido. No sé, la transparencia, la inteligencia artificial aplicada a la educación, a la salud, vos podés prever y anticiparte en un montón de problemas. Entonces, necesitamos dar ese salto. Estábamos muy atrasados. Y la verdad que las conexiones que está haciendo en este momento y Argentina abriéndose al mundo
es fundamental. Ahora hay que aprender y hay que saber. La verdad que la mitad de las cosas que te decía yo no las entendíamos, ¿no? Entonces hay que formarse también, eso es importante. John, cortito, decime. Gracias Marina. No, un breve comentario también de esta lección. Si tratamos de ver el lado del vaso medio lleno también, este tipo de episodios nos obliga a repensar las regulaciones, las normativas, y también nos muestra toda la transparencia y la trazabilidad, porque sin este tipo, si esto hubiese pasado con un banco tradicional o con un proyecto también de finanzas tradicionales, no tendríamos la trazabilidad que hoy en día podemos observar a través de la cadena de bloques y a través de blockchain. Entonces, nos deja también el lado del vaso medio lleno de impulsar normativas, impulsar regulaciones y de aumentar la credibilidad, ¿no? Y la reputación del país en ese sentido. Otra vez, el hecho no fue buen visto por la industria tecnológica, mismo el evento Tech Forum, que fue uno de los famosos génesis, ¿no? de esta realidad. La comunidad tecnológica en Argentina no conocía mucho el evento, no fue algo muy... y eso que en Argentina tenemos eventos de tecnología que son de renombre, con muchas personalidades que trabajamos hace años en este mundo. Entonces, es una invitación a repensar un poco todo, me parece. El presidente...